Buenos días, México. Buenos días, Oaxaca. Soy Ana Laura Carrasco y hoy me toca hablar a mí de este tema y un asunto muy delicado que se refiere a un capitán retirado de las Fuerzas Armadas de México, de la Fuerza Aérea. Yo conocí al capitán Mario. Lo conocí porque me lo presenta Cintia, la hija de mi mejor amiga, que ya falleció. Cuando yo lo conozco a él, lo conocí como una persona educada, propia, respetuosa, y recuerdo muy bien que me platicó que él trabajaba en el hangar de gobierno, sí, para Alejandro Murat Hinojosa, quien era el gobernador del estado en ese momento. Me platicó también que él llegó por otras circunstancias. Él no era del equipo cercano ni de la gente de confianza de Alejandro Murat. Eh, Después de esto, cuando yo lo conozco, yo a él ya no lo vuelvo a ver, nunca. Él desaparece. Él jamás y nunca vuelve a cruzar una palabra conmigo. Pero antes de esto habíamos platicado por WhatsApp ya en diversas ocasiones, como solíamos platicar, y me compartió fotos familiares, con mucha confianza me dijo dónde era su casa, dónde vivía, en fin. Comentamos en nuestra plática de un día que fuimos a tomar un café, hablamos de un restaurante de alta cocina en Oaxaca, donde a mí me gustaba mucho ir y donde tienen una repostería muy rica y muy especial. Entonces, en una siguiente ocasión que yo tenía que llevar al aeropuerto a un familiar, yo aproveché y le llevé de estos postres. Me acordé de lo que habíamos platicado y le dije, la próxima vez que yo vaya al restaurante, te voy a convidar. Y como él ya me había compartido con mucha confianza dónde vivía, yo voy a su casa, le llevo este detalle y cuando me abren la puerta, quien aparece en ese lugar, pues es nada más y nada menos que el segundo capitán o piloto aviador, se supone que también es capitán. Y desde que yo lo veo, me doy cuenta que no son la misma persona, ni físicamente, aunque sí hay un gran parecido, es un parecido muy impresionante, pero no eran la misma persona. Y bueno, al darme cuenta, yo lo saludo normal, observo sus actitudes y le dejo los postres y todo. Yo ya no vuelvo a ver, recalco nuevamente, yo no vuelvo a ver al primer capitán que yo conocí. Las conversaciones en WhatsApp cambian. Ya no me escribía la primera persona, el primer capitán al que yo había conocido. Ya no me escribe él, las conversaciones cambian totalmente. Y cuando yo vuelvo a ver las siguientes ocasiones, yo a quien vuelvo a ver es al segundo capitán. Es al que vuelvo yo a ver. Y una diferencia muy, muy marcada entre ellos, sin duda era el carácter. Sin duda, aparte del físico, porque sí hay diferencias físicas. Pero el carácter, yo creo que el carácter era lo principal. Pasa el tiempo y yo sigo investigando porque me doy cuenta que aquí para mí, había otro tipo de pretensiones, ¿no? De hacerme daño.
de tal vez incluso poder atentar contra mi vida. Entonces yo sigo investigando, incluso el segundo capitán, la última vez que nos vemos, aquí es donde hay que poner mucha atención a estos detalles. Después de que vía WhatsApp, porque no tuvieron el valor civil, de decirme de frente esta frase: para ti, creo que soy muy ruco para ti, estoy muy ruco para ti, y mejor ahí la dejamos, ¿no? No tuvieron el valor civil de decirlo de frente, ¿no? Me lo dicen vía WhatsApp. Ok. Entonces, la última vez que yo veo al capitán, vuelvo a ver, o sea, yo todas las siguientes veces vi al segundo capitán. No vuelvo a ver a Mario, al que yo había conocido la primera vez. Sigo viendo al segundo capitán y la última vez que nos vemos en el restaurante del Mirador, donde está el Cerro del Fortín, donde está el auditorio Guelaguetza, ahí. Yo llego una hora antes. Yo llegué por seguridad una hora antes y yo no iba desprevenida. O sea, yo iba con ciertas precauciones y con cierta estrategia de seguridad, porque yo podía sentir que no había algo que no estaba ahí bien y que no era normal. Llego una hora antes ahí al mirador y cuando yo llego me estaciono de frente, como se estacionan los vehículos ahí. Ya estaba de mi lado derecho una camioneta con un tipo sospechoso que se bajó, que se quedó ahí en el mirador parado, recargado ahí sobre la bardita que hay. Y de mi lado izquierdo estaba una camioneta van con vidrios polarizados. Nunca, durante esa hora, que yo estuve ahí, nadie conversó con ellos, nadie fue a verlos, nadie se subió ni a la camioneta ni a la otra, nada. Pero sí empezaron a llegar taxistas raros, sospechosos, de Santa Lucía del Camino. Llegaron también otros de los taxis amarillos, como los del Centro Reforma, como todos los de los sitios así amarillos, de esos taxis, llegaron también. Se pusieron así en diversas posiciones y obviamente yo me doy cuenta que eso no era normal. O sea, yo estaba siendo vigilada y ni estoy loca, señores, ni mucho menos. Me bajo de mi vehículo, tomo algunas fotografías, me encamino hacia donde está la camioneta del lado izquierdo con vidrios polarizados. Puedo ver a un sujeto que está ahí y que está nada más vigilando. Y me acerco porque ahí estaba una abuelita vendiendo dulces, con su canastito vendiendo dulces. Entonces yo compro unos dulces, compro unos chicles, veo al fulano, veo la camioneta, me regreso, me subo a mi vehículo por seguridad y cuando ya iban a ser 5 minutos para las 7 de la noche, que es la hora en que había yo quedado de verme con el segundo capitán Mario, yo me bajo de mi vehículo y empiezo a bajar las escaleras para entrar al restaurante del Mirador y me percato que entonces, en ese momento, de inmediato se empiezan a ir los taxistas. Ya estando adentro del restaurante sentada, observo que no hubiera algo raro o gente rara, sospechosa. Me siento y entonces me llama por teléfono la persona que me presentó al primer capitán Mario, Cintia. Y me pregunta que si estoy ahí y que si había yo acudido a la cita
con el capitán. Le comento que sí, que yo ya me encontraba dentro del restaurante y me dice que el capitán me está buscando arriba en el estacionamiento. Y entonces yo me levanto de la mesa y veo que el capitán ya viene bajando las escaleras, pero era el segundo capitán. Entonces llega con una actitud de una persona que es obligada a ir, de mal humor, enojado. No saluda con cortesía. Yo me doy cuenta y empezamos a platicar de cosas X, ¿no? Cosas triviales. Yo con la intención de que estuviera más tranquilo. Yo no sabía, pues si en un momento dado a lo mejor me podía agredir o no sé qué podía pasar, ¿no? Pero bueno, el caso es que pedimos algo de beber y se fue tranquilizando, ¿no? Y platicamos bien, cenamos algo. Recuerdo que yo tomé un café, un postre. Y ya como a las 10 de la noche, 10:30, yo le digo que pues ya nos retiremos, ya nos vayamos, ¿no? Pero él no me comentaba nada, ninguna cosa, pues, relacionada con el primer capitán o algo, no. Entonces, sí me llamaron la atención dos cosas. La primera es que me dijo que yo era muy buena investigadora. Esa fue una de sus palabras. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que me dio datos, como refiriéndose a una de sus hijas, pero en realidad era el nombre y eran datos que tenía que ver con mi sobrina, con una de mis sobrinas ya mayor. Yo no le doy importancia en ese momento, o sea, no demuestro darle importancia en ese momento. Nos retiramos del restaurante. Cuando subimos al estacionamiento del mirador, él sigue caminando, viendo de frente el mirador, él sigue caminando hacia el lado izquierdo, hacia donde estaba la camioneta con los vidrios polarizados, con el sujeto adentro, o el individuo, como quieran llamarle. Me lleva hacia allá y ahí me dice, observo yo muy bien sus actitudes y todo, y ahí él me comenta que aunque pidieran hacerme, que me hiciera daño, él no me haría daño, ¿no? Me hace ese comentario. Me doy cuenta que de la parte de donde está el auditorio Guelaguetza, donde está una rampa donde uno puede subir con los vehículos, me doy cuenta que de ahí había gente que lo estaba observando, que lo estaba vigilando. Me dice que se daba cuenta que yo estaba sufriendo mucho, que no quería hacerme daño. Entonces yo tajantemente corto la plática y le digo que no se preocupe, que yo me doy cuenta perfectamente de todas las porquerías que operan y que estaban haciendo para causarme daño a mí. Pero él tenía una actitud de no querer irse, de no querer despedirse de mí. Yo me despido y me llama la atención que él no llevaba su vehículo. Bueno, aparentemente su vehículo. Porque yo el vehículo que había conocido era el del primer capitán, Mario. Un Ficus de la Ford, de la agencia Ford. Color como rojo quemado, como color cereza, vino, así. Al ver que no llevaba su vehículo, yo le digo, ¿sabes qué? Ya es tarde, esta parte del Cerro del Fortín está sola, suelen asaltar. Si quieres te doy un ride a donde está el Hotel del Fortín y ahí tomas un taxi y te vas a tu casa. Y me dice tajante que no. Me dice, no te preocupes, yo me voy solo. Bueno, pero yo observo y me doy cuenta que lo están vigilando y que lo están esperando. Me dice, al último, me dice, Ana,
de verdad, si me necesitas, si necesitas algo, llámame, yo te voy a contestar las llamadas. O sea, en una actitud de que tenía que irse, pero no quería irse. Yo me despido de él y me voy. Durante el tiempo que nos conocimos, Cintia, la persona que me presenta al primer capitán, me invitó en unas ocasiones a desayunar, en una y en otra a comer, y me decía, oye, me dijo es que el capitán me dijo que yo te invitara a desayunar. Él después me va a pagar a mí. Me dijo que te invitara a comer. Él después me va a pagar a mí. Y a mí se me hacía tan extraño y tan fuera de lo normal. ¿Por qué a través de una tercera persona? ¿Por qué no él directamente? En varias ocasiones estuve en la casa de Mario. Pude ver sus uniformes colgados, del primer Mario, Una casa muy bonita, pequeña, de un gusto exquisito, linda de verdad, acogedora. Y tenía una colección de gorras que pintaba su hijo, porque me platicó que tenía un hijo que era pintor o es pintor y que le gustaba. Y la verdad es que sí, yo pude conocer esa colección de gorras y muy lindas, pintadas a mano, un trabajo muy bonito. Y bueno, este segundo capitán pues tenía un carácter muy distinto, pero aquí lo que llamaba la atención es que cuando me hizo la invitación para vernos esa última vez, ahí en el restaurante del Mirador, en el Cerro del Fortín, también fue a través de Cintia. El día, el lugar, la hora, todo a través de Cintia, de una tercera persona. Entonces, aquí el problema no son en sí los capitanes. Para mí, no lo son ellos en sí. Porque yo no puedo saber, o en este momento más bien, no voy a dar grandes detalles. Pero el problema aquí, señores, es quién está o estaba atrás de ellos para cometer estos actos tan bajos, tan miserables, tan cobardes, para perjudicarme, para hacerme daño. No voy a hablar de sentimientos, porque no estoy aquí para hablar de sentimientos. Estoy aquí para hablar de mi seguridad. Estoy aquí para hablar de actos de tortura que están impunes. Estoy aquí para hablar de las personas que obran o que obraron atrás de ellos. Y esa forma de operar, como dice una frase, si tiene plumas, es que es ganso. Esa forma de operar, sin duda alguna, es muy característica de la gente de José Murat Kassab. Es muy característica de Javier Villacaña, de Jorge Franco el Chucky, de Vera Salinas y de todo esa burbuja y ese grupúsculo político que tanto daño le ha hecho a Oaxaca y que tanto daño nos ha hecho a muchos. Yo no puedo asegurar con una total certeza y decir son ellos, pero sí puedo decir que las autoridades federales y estatales tenían la obligación de investigar y hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo acudir a la fiscalía, porque el problema está precisamente, señores, en las instituciones que tienen la responsabilidad de impartir la justicia. En este país llamado México, realmente no hay justicia. Los sistemas de justicia, desgraciadamente, están podridos, están contaminados. Y de verdad,
lamento mucho esta situación que pueden vivir muchas mujeres. No nada más yo, me tocó a mí. Y qué bueno que me tocó a mí y no le tocó a mujeres que en un momento dado no puedan saber cómo enfrentar este tipo de situaciones. A toda costa han querido destruirme. Yo el 2 de diciembre pasado del 2022, el colmo de los colmos, fue el intento de homicidio que yo viví en carne propia, saliendo de Ciudad Judicial en Reyes Mantecón, antes de llegar a la Y. Intervino la policía, solicité ayuda a las Fuerzas Armadas, a la zona militar, y fueron los únicos que se apiadaron de mí. Como les vuelvo a repetir, esto no es una cuestión de sentimientos, porque los sentimientos no son respetados, porque los sentimientos no son valorados, porque los sentimientos les valen madre a todos los que están involucrados en esto. Y yo no pretendo, no es mi intención, ¿sí?, perjudicar a los capitanes. Pero creo que esto sí tiene que esclarecerse, porque aquí el problema son las personas que estuvieron atrás de ellos. Tiene 2 años que yo no he vuelto a saber de ninguno de los dos. Ahora, ¿por qué? Porque yo me quedé con la preocupación si podían estar vivos o les había podido pasar algo. Porque el primer capitán, Mario, me platicó que no era gente de confianza del gobernador Alejandro Murat. Imagínense, yo, una mujer de Oaxaca que ha estado luchando y que luchó mucho en contra del gobierno de Alejandro Murat por la corrupción y por todo lo que me tocó vivir en su sexenio, a raíz del caso de paternidad de mi hija, donde estaba coludido casi todo el gabinete de Alejandro Murat, muchísimos funcionarios, servidores públicos y demás. Entonces imagínate que un agente del hangar de que trabaja para ti como gobernador y que de repente se relaciona con una persona que no es grata para ti, pues ¿qué puedes pensar? ¿Verdad? Entonces esa fue la razón que a mí siempre me preocupó, de que hubiera estado en peligro la integridad de esos 2 capitanes. Pero también existe la otra posibilidad, ¿no? Y todo radica en quienes estaban atrás de ellos. Y no estoy loca, señoras, ni estoy mal de mis facultades. Y han llegado demasiado lejos, y de nada ha servido que en 5 años de gobierno de López Obrador yo lo haya abordado 5 veces y le haya suplicado y le haya pedido que atendieran mi caso. De nada ha servido confiar en nadie, porque estamos en un país donde no hay justicia. Y yo quiero que este video recorra el mundo entero, llegue a todos los rincones, a las embajadas, a las organizaciones internacionales, a todos los lugares donde existen mujeres, a todos los lugares. Porque esto tiene que ser un ejemplo, esto tiene que ser un parteaguas de por qué en México no hay acceso realmente a una justicia pronta y expedita. En su tiempo y en su momento, señores, yo presenté denuncias. Llegué hasta la Fiscalía General de la República, pero también me topé con una sola cosa: protección a los corruptos, corrupción, impunidad. Y es triste, lamentable. No me han podido destruir, pero sí me han querido asesinar en 2 ocasiones. La primera vez drogándome en el estacionamiento del centro comercial de la Colonia Reforma. La segunda vez, el pasado diciembre, saliendo de Ciudad Judicial. Y no voy a esperar una tercera vez, señores. Soy de carne y hueso igual que ustedes. Y las mismas balas que quisieran meterme mis adversarios, que quisiera meterme la gente que me odia, que me desprecia,
Señores, pues las mismas balas también les entran a ustedes, porque también estamos hechos de lo mismo, de carne y hueso. Y no les tengo miedo, son tan humanos como yo. Y de quien hay que cuidarnos, pues sí, es de los vivos, pero yo a los vivos no les tengo temor. No le tengo miedo a nadie, les tengo respeto a todos, pero no les tengo miedo. Y lamento que se haya dado esta situación. Yo como mujer lo único que puedo decir es, soy una mujer soltera, creo en el amor, y el día que alguien quiera acercarse conmigo, tiene que ser para una relación madura, seria, porque no soy una niña, ni tengo todo el tiempo del mundo para estarlo perdiendo. Y tiene que ser un hombre que lo sea en verdad, un hombre con principios, con valores, no una persona que quiera pisotear a las mujeres. Y también les digo que no soy feminazi. Y como dijo Frida Kahlo, yo le hablo como usted me hable, yo lo trato como usted me trate, y yo le duro el tiempo que usted me cuide. Hasta mi último día de vida, señores, yo seré aliada de las Fuerzas Armadas de México, que es la única institución en la que todavía creo, que son las personas que cuando yo he estado en peligro se han apiadado de mí y me han tendido una mano. Nací en una cuna militar, crecí en el ambiente militar. Y lo único que yo tengo para las Fuerzas Armadas de México es un gran amor, un profundo agradecimiento, respeto y admiración. Y por ello, hasta mi último día de vida en esta tierra, señores, yo seré aliada de las Fuerzas Armadas de México. ¡Viva México! ¡Vivan los mexicanos! ¡Vivan las mujeres! ¡Y viva la justicia! Gracias.